Hola gente bella, bella, bella. Espero que estén muy bien. Les doy muchas gracias por estar conmigo una vez más. Y hoy día estamos hablando otra vez acerca de budismo de Nichiren Daishonin. Una vez más estamos hablando de un tema distinto al tema oficial que estamos tratando el día lunes, que tiene que ver con el Buda en tu espejo, ¿cierto? Estamos leyendo ese libro. Hoy día vamos a hablar acerca de una de las preguntas que me dejaron por ahí en el canal, que tiene que ver por qué se ofrendan plantas verdes, entre otras cosas. ¿Ya? Así que vamos a ver hoy día un poco acerca de estos temas. Lo primero que vamos a hacer es leer, ¿cierto? Dice aquí, las ofrendas al Gohonzon son una expresión importante de nuestra fe y no deben descuidarse. Lo más importante al hacer estos ofrecimientos es nuestro deseo de expresar nuestra gratitud al Gohonzon. Ok, quiero detenerme un poco para variar en este punto, porque, como he dicho anteriormente, estas ofrendas y cualquier otra, perdón, tienen un carácter simbólico y obviamente aquí lo importante es la disposición del corazón. De hecho, las ofrendas son importantes y son recomendables hacerlas siempre, pero no son el corazón de la práctica. Si de hecho, si no tienes Gohonzon, puedes practicar mirando una pared, ya lo hemos dicho antes, y si tienes Gohonzon, que no sé, si un día no encontraste una fruta digna, es perfectamente válido que lo hagas sin poner esa ofrenda, ¿ya? Pero en general, claro, es recomendable cuidar estas ofrendas por el significado que tienen, ¿ya? Pero primero que todo, la base es la disposición de tu corazón. Primero que todo eso, tener una muy buena disposición y orar con fe y orar con amor, principalmente hacia tu propia vida, ¿ya? Em, Todo esto, ¿cierto? Junto con ofrecer, es importante tener también en cuenta, como hemos dicho antes, que si el Gohonzon es un símbolo que representa tu propia vida, entonces tú ese altar lo cuidas mucho, ¿cierto? Lo procuras tener limpio, procuras tenerlo lustrado si es que lo permite. No significa que tengas que tener un altar carísimo, no necesitas tener un altar de oro, ni siquiera necesitas tener un altar de, qué sé yo, de de arce. Hay mucha gente que incluso ha comenzado sus primeros años de práctica en muy extrema pobreza y han puesto su Honson en cajas de cartón, literalmente. ¿Ok? Y es lo que pueden acceder en ese momento. Lo importante tiene que ver con el corazón. ¿Ok? Tiene que ver con esa disposición. ¿Ya? Y a la medida que vayas pudiendo, ¿cierto? Puedes ir actualizando tu Butsudan, que es esa cajita de madera que está ahí arriba. Puedes ir actualizando tu Butsudan y todos los demás implementos que van a complementar esta práctica. ¿Ok? Junto con las ofrendas que vamos a mencionar, se suele incluir también agua. Y el agua también, agüita fresca, y la idea es reemplazarla todos los días, ¿ya? Se reemplaza por lo general una vez al día, no es necesario hacerlo a cada rato, pero por lo menos una vez al día reemplazas el agua que siempre se mantenga fresca, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer la práctica frente al Gohonzon, solemos poner una ofrenda, ¿cierto?, de ramas verdes, de comestibles, digamos, de comida, y de velas, ¿ok? Y además quemamos incienso. Y todas estas son ofrendas que hacemos al Gohonzon y dignifican este lugar que nosotros hemos consagrado a esta práctica. ¿Ya? O sea, como digo, son simbólicos y una vez que tú los comenzaste, es bueno que los mantengas vivos y es bueno que le des esa importancia en tu vida, pero no son el corazón de la práctica, ¿ok? El corazón de la práctica es la práctica del Nam-myoho Renge Kyo y si en este instante, vives, ¿ok? En, en una choza, en medio o al lado de un basural, y son las condiciones que la vida te está ofreciendo en este instante, ¿ok? Es perfectamente válido que lo hagas ahí, porque ese es tu lugar, ¿ok? Pero al lugar donde estás practicando, dale la importancia, porque en el fondo te estás dando importancia a tu propia vida, ¿ya? Recuerda que siempre, 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 independiente de todas estas cosas, todos estos adornos y todos estos objetos externos, incluyendo el propio pergamino del Gohonzon, son símbolos de ti mismo y por consiguiente es a eso a lo que estás dignificando, a ti mismo, cuando le prestas atención a este tipo de elementos. ¿Ok? Lo mismo que uno podría decir, por ejemplo, de una persona que se preocupa de ir bien vestida y elegante
aunque no necesariamente esté usando ropa costosa, ¿ok? Sino que se preocupa de ir ordenado, se preocupa de ir limpio, ¿cierto? Porque así se dignifica. Y eso no tiene que ver con el poder adquisitivo, no tiene que ver con hacer grandes aspavientos o grandes inversiones, sino que tiene que ver con dignificarme, con dignificar lo que yo pienso acerca de mí mismo, con dignificar la manera en que me expreso hacia el resto, ¿cierto? Lo mismo sucede en este caso. Yo estoy dignificando esta práctica al prestar atención a cosas como las que estamos mencionando ahora, ¿ok? Estamos ofreciendo entonces ofrendas al Buda. Y el Buda recuerda que cuando hablamos del Buda al cual estamos ofreciendo estas ofrendas, no nos referimos necesariamente o específicamente al Buda Shakyamuni Siddhartha Gautama o al Buda, al propio Nichiren Daishonin, ¿cierto? Sino que al Buda que nosotros somos, a nuestra budeidad inherente. Estas ofrendas son en el fondo para ese espacio de nosotros, ¿ok? Y ese espacio de nosotros, sí, tú me puedes decir, no necesita ofrendas, ¿cierto? Pero desde esta posición, desde nuestra mente, es una manera de dignificar esta práctica, ¿ok? De la importancia que le estamos dando, ¿ya? Vamos para allá. Entonces, vamos a hacer estas ofrendas de ramas verdes, frutas y encender velas, quemar incienso, etcétera, etcétera. Bueno, también las campanadas del gong, ¿cierto? Del cuenco. Vamos a entrar luego en eso. Dice aquí, el ofrecimiento de agua, velas, incienso, etcétera, representan la devoción de los tres tesoros. Los tres tesoros que son el Buda, ¿cierto? Que en este caso, del budismo de Nichiren Daishonin, es el propio Nichiren Daishonin, nuestro maestro, gran maestro que trajo esta enseñanza, ¿cierto? Continuador de la tradición de Siddhartha Gautama. La ley, que vendría a ser la Nam-myoho Renge Kyo. Esa es la mejor descripción que les puedo ofrecer ahora. ¿Ok? Y el sacerdote. El sacerdote que era Nico Shonin, que es el discípulo más cercano de Nichiren Daishonin. Estamos hablando de los iniciadores de esta práctica, ¿cierto? Nichiren Daishonin en el siglo XIII, Nico Shonin, que fue la persona que se preocupó de mantener esa enseñanza intacta una vez que Nichiren Daishonin falleció. ¿Ok? Uno puede utilizar ya sea un par de velas y dos floreros para el verde, o una vela y un florero. Es igual. La tríada de verde, velas e incienso tiene varios significados simbólicos, incluyendo las tres verdades, las tres propiedades y los tres potenciales inherentes a la naturaleza del Buda. Ok, aquí les soy sincero, no conozco las definiciones de estos conceptos. Eventualmente los vamos a revisar, ¿ya? En cuanto encuentre algo. O quizá vayan apareciendo en la medida que vayamos explorando los contenidos, nada más. Es que hay mucho contenido. Ustedes ven en este canal hay más de 100 videos y aún así hay mucho por agotar, ¿cierto? Hay mucho por ver todavía. En cuanto a las tres verdades, las velas simbolizan la verdad de la no existencia. Ahí está. Las velas simbolizan la verdad de la no existencia, lo verde la verdad de la existencia temporaria y el incienso la verdad del camino medio. En las tres propiedades, el incienso representa la propiedad esencial de la vida del Buda o la propiedad de la ley. Las velas de la propiedad espiritual iluminada del Buda o la propiedad de la sabiduría. Ok, entonces entendemos que la vela tiene que ver con la naturaleza espiritual iluminada del Buda o la sabiduría. ¿Ok? Y lo verde representa la propiedad física iluminada del Buda o la propiedad del amor compasivo. Ahí está el segundo, ¿cierto? En los tres potenciales inherentes a la naturaleza del Buda, el incienso representa la budeidad, las velas la sabiduría para percibirla y lo verde la capacidad para formar una relación con el medio ambiente que nos permita manifestarla. Ok, me voy a entrar de nuevo ahí. En los tres potenciales inherentes a la naturaleza del Buda, el incienso representa la budeidad, las velas, la sabiduría para percibirla, y lo verde, la capacidad para formar una relación con el medio ambiente que nos permita manifestarla. La tradición del ofrecimiento de agua procede de la India, el lugar de nacimiento del budismo. Como la India es un país caluroso, el agua fue considerada desde tiempos antiguos como de gran valor y era costumbre ofrecerla a los invitados. Más tarde llegó a ser ofrecida ante las tumbas y los altares budistas. En la Soka Gakkai, o en la práctica del budismo de Nichiren Daishonin contemporánea, la copa de agua fresca es ofrendada al Gohonzon cotidianamente, antes del gongyo de la mañana y retirada del altar antes del gongyo de la tarde. Bueno, la mayoría de nosotros lo retira después del gongyo de la tarde. Pero es la tercera vez que leo esto, así que seguramente debía retirarse antes del gongyo de la tarde. Ya. Entonces, para
avanzar un poco en estas descripciones. Recién tenía un documento abierto, pero bueno, no hace falta revisarlo de nuevo porque en realidad no estaba muy bueno. Había algunos conceptos que sí que yo ya había antes explorado, ¿ok? Uno tiene que ver con, en el fondo todos estos elementos son ofrendas, ¿ya? Entonces cuando nosotros tomamos el cuenco y golpeamos, ¿cierto? Estamos ofrendando el sonido. ¿Okay? Antiguamente se solía ofrendar música al Buda y esta es una manera de ofrendarla. ¿Ven? Hay un muy bello sonido, una vibración, que además simboliza también nuestra propia vibración y la vibración con el universo entero y todos los seres vivos. ¿Okay? Así que esto es una de las primeras ofrendas. La segunda, hablábamos también, ¿cierto?, de las hojas verdes, que se usan hojas verdes, ¿cierto? Las flores son muy bonitas, yo no podría decir son mejores ofrendas para el Buda porque son luminosas, son coloridas, pero la flor posee un tiempo de vida muy breve, ¿ok? Y tiene que ver con los aspectos más perecederos de la existencia. En cambio, las plantas de hojas verdes tienen que ver un poco más con aquello que permanece más tiempo, ¿cierto? Bueno, sabemos que en el budismo, para el budismo, básicamente todo cambia, ¿cierto? Todo es transitorio, no hay nada que se queda para siempre. Pero lo verde tiene que ver con aquello que permanece más tiempo, ¿cierto? No se corrompe tan rápido. La ofrenda básicamente también del alimento, de la fruta, por ahí incluso recomiendan reemplazarla más o menos seguido. Es importante también entender esto, ¿eh? Que como dijimos son símbolos, no es que la fruta se vuelva sagrada por el hecho de haberla ofrendada al Buda, y si tú ves que hay que sacarla porque se está pudriendo, sácala y tírala, no hay problema con eso, ¿ok? Si en tu lugar donde vives hace demasiado calor y la fruta se corrompe muy fácil o hay demasiadas moscas, bueno, quizás podrías plantear la posibilidad de una ofrenda distinta o de ofrendarla de alguna manera que retrasa un poco esa descomposición. Eh, pero yo no recomendaría ofrendar alimentos procesados y envasados, no, porque en el fondo estamos ofrendando vida, ¿cierto? Comida de verdad, además, ¿cierto? No vamos a poner ahí unos Super 8 o lo que sea que vendan de dulces, digamos, en tu país. Eh, el agua también tiene que ver con estos conceptos de la pureza, ¿cierto? Y la vela también tiene que ver, bueno, obviamente que la vela tiene que ver mucho con el tema de la sabiduría, hablamos de la iluminación en términos generales, vendría a ser un poco literal. También se habla, o sea, he leído que probablemente la práctica de la vela tuvo mucho vínculo con el hecho simple y sencillo de que en la antigüedad no existía electricidad y era una muy buena manera de iluminar también el altar, ¿cierto? Pero también tiene un significado simbólico que tiene que ver con tu estado de vida, con tu sabiduría. Eh, Eso sería básicamente, eso sería, y el incienso, que en esta práctica se enciende incienso, pero a diferencia de otras prácticas espirituales no se pone la varilla vertical, sino que se pone recostada en un incensario así, ¿ok? Se usan por lo general unos inciensos que no traen palito, o sea que son una varita pero no traen un palo de madera, que se encienden y se ponen recostados aquí, porque también tienen una simbología relacionada con la ley de causa y efecto, ¿ok? Entonces no es apropiado que esté parado y la ceniza vaya cayendo en cualquier lugar, sino que hay una correlación entre la causa y el efecto en esta práctica. Y finalmente, claro, preguntaban por ahí por el yuzu, que es esto. Bueno, las personas que practican me podrían retar porque les corté los pompones que traen aquí, porque se supone que estos también tienen una simbología importante y acumulan buena fortuna. Pero, bueno, insisto, para mí, a veces quizá no hago todo de la manera más correcta, pero para mí, claro, estos tienen más que todo un valor simbólico porque lo que acumula realmente buena fortuna soy yo, mi vida y mi corazón. Lo demás es símbolo solamente. Mientras tenga esto presente, no me pareció tan importante. ¿Por qué los corté? Porque se ensucian con mucha facilidad y estaban un poco desprolijos. De hecho, lo que quiero hacer ahora es cambiarlo, obviamente. Así que, igualmente, si practicas budismo, sería apropiado que reemplazaras algunos de estos materiales de manera más o menos frecuente, digamos, en la medida que se vayan estropeando. ¿Ok? El yuzu tiene también un significado
muy profundo, pero no me lo sé de memoria, prefiero conversártelo un poco, ¿ok? Vamos a leerlo igual como lo hicimos anteriormente y de hecho es del mismo sitio. Dice, la palabra japonesa yuzu significa simplemente número de cuentas, un número de cuentas. También son llamadas nenju. Nen significa meditar o tener en mente. Es decir, que cuando nos enfrentamos al Gohonzon, el yuzu nos ayuda a tener en mente los tres tesoros. Nichikan Shonin declara, en los tres mantos de esta escuela, que el yuzu es un implemento para ayudar a los mortales comunes en su práctica budista. El yuzu de la Soka Gakkai tiene 112 cuentas, excluyendo las que están en las borlas. Afuera, ¿cierto? Estas 112 cuentas representan los 108 deseos mundanos más los 4 bodhisattvas de la tierra, que simbolizan la fortaleza de trabajar eternamente por la felicidad de todos los hombres. Estos 4 bodhisattvas representan las 4 virtudes de la vida del Buda: verdadero yo, eternidad, pureza y felicidad. También se dice que estas cuentas reproducen la imagen del cuerpo humano. Las 3 borlas de la derecha representan la cabeza y los brazos, las 2 borlas de la izquierda serían las 2 piernas. Ok, vamos a volver a tomar mi yuzu de acá. Ok, cuando practicamos, cuando oramos, por lo general, el lado que tiene, ¿cierto?, 2 cuerditas acá al final, lo dejamos en la mano izquierda. Y el que tiene 3 lo dejamos en la mano derecha. Así, torcido. Queda así. ¿Ok? Y ahí juntamos las manos y oramos. ¿Ok? Entonces, si yo tomo esto y lo pongo así, voy a retirar un poco esto para poder ver lo que están viendo ustedes. Ahí está. Ya. Y lo pongo así. Aquí se puede ver que estos que están acá representan los brazos y esto la cabeza. ¿Ok? Entonces son 3 y aquí representan las piernas, así que se podría decir que aquí hay una persona, ¿cierto? Entonces decíamos, la que tiene 2 cuerditas al final se pone en la mano izquierda, ahí hay una torsión, ¿cierto? Queda como cruzada, y la que tiene 3 en la mano derecha. Ok. Entonces. En el cruce de ambas cuentas, en el medio se ubicaría el ombligo, ¿ok? Ese cruce representa el ombligo. Ello significa que abrazando el Gohonzon y dedicándonos a la invocación de Nammyo Horenge Kyo, podemos transformar nuestras ilusiones y sufrimientos desde el infinito pasado, tal como son, en alegría e iluminación. Cuando lo usamos, la parte con las 3 borlas debe colocarse en el dedo mayor de la mano derecha y la de las 2 borlas en el dedo mayor de la mano izquierda, cruzados una vez en el medio, como acabamos de ver. Las palmas unidas de las manos representan la fusión entre la realidad, nuestra vida y la sabiduría, la ley mística. ¿Ok? Eso es importante. Por eso oramos así. Entonces, para que no piensen que es una posición azarosa o que podemos orar de otra manera, qué sé yo. ¿Ya? Obviamente, bueno, cuando uno está orando ahí, quizás en su expresividad empieza a moverse, pero esta es la posición adecuada, ¿ya? Los 5 dedos de cada mano en contacto serían la posesión mutua de los 10 estados. Bueno, no sé si ya apareció, no, me parece que no. Hay una de las entradas del Buda en tu espejo que va a publicarse dentro de algunas semanas, donde explicamos con detalle cuáles son estos 10 estados. ¿Ok? Porque ninguno de los 10 estados existe en forma separada. Les recuerdo, bueno, no se los puedo recordar porque todavía no ven el video, pero básicamente en el budismo de Nichiren Daichonin, en el budismo, en general, en la espiritualidad misma, ¿cierto? En general hablamos de un principio de unidad, ¿cierto? Y todo está contenido en todo, y por consiguiente ninguno de los 10 estados existe de manera separada del resto, ¿ok? Por eso uno incluso puede pasar de la budeidad directamente desde un estado de infierno, no es necesario ir escalando, ¿ya? O todos los 10 estados se pueden presentar de manera aleatoria, incluso durante un solo día, ¿ya? Pero eso lo vamos a revisar luego, en un audio que está más adelante, ¿ok? Pero lo importante es que las manos así, juntas, representan esta unión de los 10 estados. Los 10 dedos juntos, los 10 estados, ¿ok? Debemos tratar de evitar el frotar excesivamente las cuentas durante el Gongyo y el Daimoku. Ok, ¿por qué dice eso? Porque uno lo frota, generalmente, ¿ya? La mayoría de las personas, cuando estamos meditando u orando, inevitablemente nuestra mente puede
se empieza a divagar y a veces nos terminamos perdiendo en pensamientos que no tienen absolutamente ninguna relación con lo que estamos orando en ese instante o con la meditación que estamos haciendo en ese instante. Entonces, con la ayuda del yuzu, nosotros a veces ahí nos damos cuenta, ahí lo flotamos y nos traemos presente y volvemos a conectarnos con lo que estamos haciendo. En el fondo es una ayuda, ¿ya? Para hacer esta meditación, para hacer esta entonación de manera más concentrada, de manera más presente. Muchas personas llevan sus yuzus todo el tiempo, pero no existe una regla fija y rigurosa sobre ello. Uno podría decir que es conveniente en el sentido de que teniéndolo puede ayudar a elevar su conciencia, orgullo y sentido de responsabilidad como budista. Sin embargo, las circunstancias individuales difieren y esto es algo que es mejor decidir caso por caso. O sea, si tienes tu Gohonzon y tienes tu Yuzu, tú ves si es oportuno o no para ti llevarlo para todos los lugares donde vayas, ¿ya? Bueno, afortunadamente yo no necesito eso porque trabajo en mi casa. Sin embargo, las circunstancias individuales difieren. Bueno, eso ya lo leí. Y como en todo, lo importante es mantener la fe pura en el Gohonzon y sobre esa base decidir qué hacer en cada situación. Eso sería la entrega de hoy. Es un tema interesante. Bueno, yo también, respecto de la carga simbólica, yo lo hago porque soy miembro y ya, claro, me acostumbré. Todos los días de mi vida, desde que practico esto, me siento, enciendo mi vela, enciendo mi incienso, ¿cierto? Toco las campanas y empiezo a orar. Pero a veces lo hacemos de manera muy automática y yo mismo no tenía mucha claridad, a pesar de que había estudiado esto mismo, ¿eh? Y de hecho, casi el mismo texto. Pero no lo tenía totalmente presente. Así que estas dudas que ustedes me dejan, para mí son súper constructivas también, porque me ayudan a indagar y a estudiar y a ver también más allá de lo que yo sé. Y como ahora lo vieron, pues no tenía muy claro los símbolos, sobre todo lo, la simbología de esta triada, ¿cierto? Entendía así, por ejemplo, que las plantas verdes se marchitan más lento que las flores, entendía que el agua representa la pureza y por consiguiente también es importante mantenerla limpia, entendía que mantener aseado, mantener prolijo tu Butsudán y tu altar es importante porque en el fondo es un símbolo de tu propia vida y es importante atenderlo porque es algo importante, pero los porqués no los conocía muy bien y con estas preguntas me has dado la oportunidad de indagar y de revisar estos textos que revisamos ahora. Así que sigan preguntándonos, pues sigan preguntando, sigan enviando sugerencias. También discrepancias, si es que acaso ven alguna cosa que a ustedes les parece errada, ¿ya? Voy a procurar corregirla. Eso sí, ¿ah? Es importante, lo voy a reiterar ahora y lo voy a seguir reiterando muchas veces. Y en otro capítulo les voy a explicar por qué lo reitero tanto. Fue a partir de una situación, ¿ya? Pero les reitero nuevamente, como explico, que este es mi canal, el canal de Cristian González, que no es una fuente oficial de la Soka Gakkai y que yo en este canal no estoy pretendiendo enrolar a nadie en la Soka Gakkai. Yo dejo la invitación abierta, ¿ok? De hecho, y es una recomendación, inclusive. Les puedo recomendar encarecidamente que contacten miembros de la Soka Gakkai en su localidad y vean si pueden participar en las reuniones de grupo. Es muy constructivo poder hacer este camino acompañado, es muy constructivo tener con quien conversar los problemas que tienes, que te pueda orientar, que te pueda mostrar maneras nuevas de enfocarlo a partir de esta sabiduría, ¿ya? Pero yo también, en muchas ocasiones, como lo hemos visto, hay citas o textos o ideas que las he encontrado en otras fuentes, que son totalmente consecuentes con la enseñanza de Nichiren Daishonin y que por lo menos a mí, de manera personal, me han ayudado a entenderlo mejor o a complementar cosas o algunos vacíos que tenía yo en mi mente. Y por eso mismo me importa que quede claro que este es mi canal, que yo lo voy a seguir haciendo así o, o no, pero va a depender de mi comprensión y de mi manera de entender y de mi madurez espiritual y no de lo que me digan que debiese hacer. Eso es importante. Ya lo quiero dejar claro, que no voy a procurar ser un, un excelente seguidor de las normas respecto de lo que tiene que ver con
la lectura de los textos específicos y oficiales de la Soka Gakkai, aunque no hay ninguna norma que me impida hacer algo distinto, lo que me importa dejarlo claro, no es que me estén prohibiendo nada, para que no se vayan a confundir, pero, pero que sí hay mucho de este material que a lo mejor a veces es de mi cosecha, o de mi propio entendimiento, o de mi manera de entender, y que a lo mejor dentro de 5 años, o dentro de 10 años, todo esto que he dicho hoy día, o que he dicho en los últimos 10 videos, va a estar obsoleto. De hecho, yo este canal no me acuerdo si lo empecé hace 2 años o el año pasado. Pero, seguramente leyendo textos muy similares en dos momentos distintos, y esto lo pueden comprobar ustedes viendo los videos más antiguos, se van a dar cuenta que he llegado a conclusiones que no son exactamente las mismas. Obviamente no he llegado nunca a una conclusión que sea contraria u opuesta, pero sí he logrado complementar la información que tenía en un principio con información o con una sabiduría nueva. Incluso mi personalidad ha cambiado. Si ustedes ven mis primeros videos, son mucho más aburridos que estos, o sea, son mucho menos dinámicos porque mi carácter era distinto, que también tiene que ver con la práctica y con el estudio, obviamente, y con la fe, por supuesto, que son los tres pilares, ¿ya? Así que, por lo mismo me interesa dejar claro que nada de lo que yo he dicho hoy día y nada de lo que he dicho nunca hasta ahora es una verdad absoluta y última, y que todo este proceso está en constante construcción, por lo menos así es en mi caso. Dicho esto, los espero en un próximo episodio y les agradezco haberme acompañado hasta aquí nuevamente el día de hoy. Chao.